Hola amigas y amigos de Guerreros de la Paz, es un gusto saludarlos y qué bueno que nos están viendo como todos los miércoles. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante porque ustedes me lo han pedido, me han pedido que complemente el tema y se trata de fundamentos y filosofía de las artes marciales. Un tema muy interesante, sobre todo en estos tiempos cuando se practica el arte marcial. Y cuando llegué con el profesor Daniel E. Fernández, yo tenía ya un recorrido aproximado de 19 años en las artes marciales. Había entrenado primero Lima Lama, después Taekwondo, luego Karate Do. Tuve una escuela de Karate Do. Y después del Karate Do, de la escuela Casa del Sol y después Shotokan. En Shotokan estuve entrenando y lucha libre profesional. Entonces, cuando llegué con el profesor, yo ya no era alguien que estuviera iniciando en las artes marciales. Ya tenía varios cinturones, varios grados, lo platiqué con él. Cuando llegué a hacer la especialidad a México y aproveché a buscar dónde continuar entrenando y lo encontré a él, al autor del libro de Defensa Personal para la Ciudad, Medidas Preventivas, que yo había leído y que me había gustado mucho. Y entonces nos encontramos con esa vía del espíritu, donde todo combate va a ser parte de una batalla contra nosotros mismos. Y esa batalla debe ser ganada por nosotros, por nuestro interior, por esa parte de nuestro organismo que va a decir esa actitud ante la vida. Ahora, cuando hablamos de filosofía oriental, se habla de más o menos de la academia occidental, porque también en las artes marciales, cuando hablamos de filosofías orientales, por supuesto que nos estamos refiriendo a la filosofía de esos países, como sería Japón, y que han cambiado al mundo. Y es que en Asia no existía una sola tradición filosófica unificada con una sola raíz, sino varias tradiciones autóctonas que a veces han estado en contacto. Entonces era difícil encajonarlos y meterlos a... Por eso Schopenhauer, uno de los primeros pensadores de la filosofía, fue el primero en afirmar que principios importantes de la filosofía oriental, como el ascetismo y la apariencia del mundo, eran muy importantes para el ser humano. Ahora, la práctica de las artes marciales, que son ejercicios físicos, pero viene ese plus, y ese plus es la práctica de ejercicios mentales del espíritu plasmados en una filosofía profunda que busca dominar el cuerpo, controlando el pensamiento y la energía para canalizarla hacia un objetivo. ¿Y cuál sería esa parte del ejercicio físico? Bueno, hablaremos enseguida de eso porque tenemos que trabajar, aparte del ejercicio físico, la estrategia de competencia. Mientras que los ejercicios de la mente y del espíritu, estos van a ir implícitos porque cuando estoy haciendo una kata o una forma, automáticamente me estoy imaginando a dónde van los golpes y las patadas. Entonces está trabajando mi mente. Y está trabajando mi espíritu porque podrían pensar que es aburrido estar haciendo un mismo movimiento 10 veces, 20 veces, 30 veces. Pero esto es parte de lo que va a ser el trabajo del espíritu. Y entonces se va a plasmar en una filosofía profunda que busca dominar nuestro cuerpo, controlar nuestro pensamiento y controlar la energía que viene con nosotros. Por supuesto que practicar esos valores humanos trascendentales y esas virtudes impactan en los seres que se van a reflejar en un comportamiento digno, en un pensamiento elevado y en la búsqueda constante del conocimiento y el sattva.
¿Y qué es el Satori? El Satori es la iluminación. Es lo que buscamos frecuentemente porque se siente una euforia, nos sentimos muy bien. Y entonces, ¿quién no se quiere sentir muy bien? Además, manejamos otro concepto que es el ki. El ki que se ha valorado como la energía, como el grito. En algo de las artes marciales, ese grito es característico. Entonces el ki va a ser la oportunidad, la atención, va a ser el aprendizaje de la técnica, cómo se encuentra el organismo, cómo está el estado de conciencia y cómo va a estar el espíritu que se va desarrollando dentro de la práctica del arte marcial. Y entonces surgen unas preguntas porque la filosofía es generalmente muy dada a hacerse preguntas. Lo más valioso de la filosofía son las preguntas. Ustedes pensarán por qué, pero cuando nosotros nos preguntamos, vienen respuestas. Y después de las respuestas vienen más preguntas y entonces nuestro conocimiento se ejercita. Y entonces vienen las preguntas, ¿cómo ser fuerte y sabio? Si hay algo que permita a un ser humano, hombre o mujer, franquear los límites de su humanidad. Y ahora, ¿qué es lo que está más allá de lo conocido? Para esto hay un principio que se llama el principio del Wasa. Este principio del Wasa es el principio de la técnica y es un arte de maestro a discípulo. El principio del Wasa. Ojo que el discípulo puede ser uno mismo, es decir, yo soy el maestro y yo soy mismo el discípulo. Eso podría pasar. Debemos fluir como el agua, los movimientos deben ser circulares y debemos deslizarnos como el viento. Y entonces, este poema de fluir como el agua, movimiento circular, deslizarse como el viento, pues de entrada nos trae ciertas imágenes, como un río, como esos remolinos que se hacen en el agua, y luego como cuando se desliza río abajo. Y ahora tenemos ese principio de la meditación. Y ese principio de la meditación es un arte de maestro a maestro. ¿Por qué? Porque en estos tiempos todo el mundo anda viendo las cosas rápidas, sentir satisfacciones, pero rápidas. Y esto cuesta. ¿Qué quiere decir? Que implica sentarse, estar meditando horas y horas y horas y horas, hasta ir encontrando explicaciones, ir encontrando respuestas y por supuesto ir haciendo nuevas preguntas. Este es el principio de la meditación, un arte de maestro a maestro. Y dentro de este sasen, este entrenamiento que implica sentarse en una postura tradicional o bien un entrenamiento que nos va a mantener la forma adecuada de caminar en el arte marcial, cómo debe respirar, cuál es la actitud mental que se debe tener y el estado de conciencia que se llama Hishiryo, que es una educación profunda, original. Aquí en la fotografía observamos a Romeo García Guízar, y aquí observamos a, Carlo Antonio Zúñiga se llama. Eran mis alumnos de muchos años, ahora él es ingeniero y Romeo es gerente de una tienda. En un entrenamiento del Zazen significa sentarse, cerrar los ojos y entonces empezar a dilucidar los problemas. Quiere decir que estamos practicando el Budo. El Budo es la vía del guerrero. Va a reagrupar no solamente a las artes marciales japonesas, sino a varias, y se profundizan las relaciones entre ética, religión y no solamente esto, sino que vamos a encontrar a la filosofía.
Y en la actualidad hay una relación estrecha con lo que es el deporte. Así que los textos antiguos que tienen esencialmente una cultura mental a la reflexión sobre la naturaleza del yo, entonces va a tener varias preguntas como ¿quién soy yo? Y esto va a ser la vía o el camino. Y luego cómo debe practicar esta vía y por qué método se le puede obtener. Así que esto no se trata solamente de aprenderse una técnica, aprenderse un movimiento, y tampoco se trata de que nos lleven a competir, sino que las artes marciales como el kendo, que es ese arte marcial que trae una varita, o el judo, o el aikido, o el kyudo, que es el tiro con arco, no se trataba solamente de competir. Lo que se estaba buscando, lo que se trataba, era de encontrar paz en uno mismo y dominio de uno mismo. Aquí observamos algunas imágenes de cuando me tocó representar a México en algún Panamericano infantil. Y entonces estas son de lo que va a ser la competencia internacional. Pero ahora el do es la vía, el método, la enseñanza. Esto nos permite comprender mejor y es nuestro propio espíritu y del propio yo. Entonces estamos hablando del camino. Ahora, el budo va a ser esa vía, el do va a ser esa vía que permite descubrir nuestra propia naturaleza, despertar del sueño del yo soy o del ego adormecido y alcanzar la más alta y total de la personalidad. El yin y el yang o el jiqing o la existencia nada de Lao Tse encuentra aquí sus raíces. Y esta es la forma como se fue integrando el judo. Buscábamos organización de un torneo internacional. Aquí estamos hablando del 96. Ahora, con el do podemos olvidarnos del cuerpo, del espíritu, y se alcanza todavía un espíritu absoluto que le llamamos el no ego. Es decir, armoniza cielo, tierra y el espíritu interior. Y entonces se dejan pasar los pensamientos, las emociones, el egoísmo se abandona y se siente uno libre. Y ahora, esto dentro de las artes marciales, nosotros debemos buscar eso, porque si solamente llegamos a entrenar para aprender a defendernos, para que nos vean en un torneo vestidos de artes marcialistas, no tiene caso. Nosotros debemos buscar hacer los mejores dentro de lo que es la profesión de maestro y debemos buscar ser los mejores dentro de lo que hagamos. Porque el arte marcial no es solamente combate, no es solamente defensa, sino además de eso, va buscando esa perfección, va buscando tener más sustancia y esto lo vamos a hacer a través de mucho ejercicio todos los días, pero no cualquier ejercicio. En lo profundo del ser, en esencia se informa y el fondo fluye la meditación. Y aquí estábamos los dos, el maestro Daniel Fernández y un servidor, y yo sentía fluir esa meditación. Esa meditación era la del profesor. Ahora, el cuerpo como tal tiene ciertas limitaciones. El hombre no puede tener la fuerza física de un animal salvaje, tampoco puede ser muy sabio como
pudiera haber alguien. Y entonces tenemos que filosofar. Si no filosofamos, si no lo hacemos de manera constante, no acostumbramos a nuestra mente estar preguntando, a cuestionarnos, no vamos a tener muchas cosas, porque la filosofía se debe vivir, debe ser una idea auténticamente vivida. Y esta filosofía que viene de la palabra amor a sabiduría, en la actualidad tiene ya muchos otros significados. Así que esta parte de lo que son fundamentos de la filosofía, que es una cosa hermosa, donde hay anécdotas, hay disertaciones, nos debe hacer pensar que busquemos un arte marcial para entrenar, pero de acuerdo a las ventajas que se tienen. Esta filosofía oriental pues va a ser mucho más antigua todavía que la occidental, y esto nos va a permitir que podamos disertar tranquilamente sobre algunos problemas en algún momento. Y ya para ir finalizando, la filosofía viene a explicar cosas diferentes de lo que son los mitos, de lo que son las leyendas, porque tiene un método crítico y sistemático. Y en las artes marciales tenemos eso. Tenemos un entrenamiento sistematizado, donde se sabe qué es lo que vamos a encontrar más allá, porque los orígenes del judo se van a encontrar entre los feudales, estos generalmente de la India, de la China y de Japón. ¿Cuántos años han pasado desde que los monjes peregrinaban en el Japón y tenían ese viaje de China, Japón, Corea? Así que fueron transculturizando, dejando sus pinturas, su arte, su religión, pero también ellos se iban culturalizando, porque los sacerdotes eran atacados por bandidos que pensaban que llevaban dinero, y empezaron los monjes a crear las artes marciales como un instinto de supervivencia. Así que, amigas y amigos, los invito a que sigamos revisando lo que es la filosofía de las artes marciales. Ya les he hablado aquí del principio del Wasa, el principio de la técnica. Hemos hablado de tantas cosas, pero déjenme decirles que el arte marcial nos permite desarrollarnos en otras profesiones. Y esto dio pie a que en México llegara el judo cuando estaba en su apogeo por ahí de los 60s. Ya se había desarrollado ese sistema de combate, derribe, golpeo, control de piso, y para enfrentar a esos adversarios y tener las probabilidades de éxito, tenía uno que estar muy bien preparado. Así que hablar de la filosofía de las artes marciales es hablar también de los señores de la guerra, es decir, de los samurái, que es una imagen de un guerrero que nos permite en estos momentos, cuando se encuentra el mundo en crisis, podemos nosotros mantenernos perfectamente bien a través de esa riqueza espiritual que uno va buscando y esa parte filosófica. El hecho de utilizar manos, palos, ganchos, eso fue reconocido cuando recién estaba dominado el Japón, y entonces tenían que utilizar lo que tenían a la mano. ¿Y qué es lo que tenían a la mano? Pues tenían a la mano utensilios de labranza, y por eso fueron creando técnicas sobre eso. Y entre ese tiempo es cuando llega Jigoro Kano. Por ahí de 1860 van a ser en Mikage,
y va a ser hijo de una familia acomodada que iba buscando que estudiara. Bueno, ustedes pensarán, ¿qué podría haber estudiado Jigoro Kano? Pues política, ciencias políticas en la universidad, pero el hecho de que recibiera clases de Jiu-Jitsu le cambió la vida porque él era un estudioso. Y como estudioso, pues va a aportar algunos términos dentro del desarrollo de la filosofía de las artes marciales. Amigas y amigos, es un gusto que estén con nosotros en Guerreros de la Paz. Los invito a ver los noticieros y los demás programas los días miércoles, los viernes en La Voz de Sepsure y los días que lunes vamos a hablar de línea médica, con lo que usted debe saber de la medicina. Pero por supuesto tenemos programas de noticias en la mañana, en la tarde, el programa Si se canta, La Chapanecota, y bueno, tantos y tantos programas para que ustedes estén muy bien. Así que, amigas y amigos, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa de Guerreros de la Paz.